Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les quiero compartir cinco consejos de cómo llegar a ser un mejor programador. Y si ya son programadores y ya tienen un poquito de experiencia, pienso yo que estos consejos les van a ayudar, como me ayudó a mí, a ser un mejor programador y así extender más tu conocimiento y tu experiencia y en realidad entender el porqué de las cosas en el mundo de la programación. La realidad es que muchas veces hay muchas personas allá afuera que ya sea en el proceso para aprender programación o cuando ya son programadores, muchas veces no se toman el tiempo necesario para aprender los detalles, para aprender cómo funcionan las cosas y en lugar de ello lo que hacen es copiar y pegar código de lugares como Stack Overflow o de algún otro programa que hayan visto o que tengan a la mano. Y esto no es que sea algo malo, sino que el malo está en que nada más toman algo, lo utilizan en su aplicación o lo aplican al problema que están teniendo sin saber el por qué, cómo funciona ese pedazo de código o ese pedazo de framework o de arquitectura. Ahora, no estoy diciendo que tienes que saber cómo funciona todo, ¿verdad? Todo lo que utilizas, pero sí tienes que tener más o menos un conocimiento básico y muchas veces más profundo de las cosas que estás, agregando a tu aplicación, ¿no? Son 5 consejos para ser un mejor programador, son cosas que a mí me han ayudado y vamos a empezar con el primero. Entender la arquitectura del software. Así es, no por nada se le llama ingeniería en programación o en desarrollo de software. Hay que respetar nuestros títulos, ¿no? Y nuestro trabajo, los conocimientos que hemos adquirido. No solamente somos, dígalo así, como programadores que programamos una computadora. No, en realidad muchos de nosotros y muchos de ustedes, ya sea hoy o en un futuro, van a tener la necesidad de ser arquitectos de las aplicaciones. Y aunque no lo hicieran de manera profesional, es bueno entender los conceptos de la arquitectura de software porque eso les va a ayudar un poquito más o mucho más a entender lo que es la programación. ¿Qué se entiende como la arquitectura del software? Bueno, generalmente no es necesario, digamos, inventar una nueva arquitectura por cada sistema de información o aplicación que creas. Y es por ello que existe lo que es la arquitectura del software, que en otras palabras es básicamente un grupo de formas y de guías generales que nos ayudan a nosotros a crear aplicaciones. Hay muchas maneras en donde uno puede seguir arquitecturas que ya fueron creadas, que han sido utilizadas y que funcionan para muchos de nosotros, de los programadores. Y no es necesario que traten de tomar notas de lo que estoy diciendo. Les voy a agregar algunos enlaces a páginas con toda esta información y también probablemente voy a crear un blog post con todos los detalles de lo que vamos a hablar aquí. Pero sí, como número 1 es la arquitectura del software, que es las formas y las guías generales de cómo crear una aplicación de software, de las máquinas virtuales o de la inteligencia artificial o de la arquitectura de microservicios. Todas esas cosas, la arquitectura de cliente-servidor, todas esas cosas son, como les digo, son guías generales que nos ayudan a seguir, digamos, un camino que ya ha sido hecho por otras personas y que han mostrado ser eficientes para tener un resultado común, ¿no? Una aplicación de cierto tipo. La arquitectura del software es algo que van a tener que aprender si quieren ser buenos programadores. Hay muchos libros, hay muchos artículos en línea, hay mucha información que es muy accesible y es gratuita, pero sí les recomiendo que lo lean y que entiendan más lo que es la arquitectura del software, ¿sale? Consejo número 2. Los patrones de diseño. ¿Qué son los patrones de diseño? Bueno, estas son técnicas que nos ayudan a resolver los problemas comunes que nos encontramos cuando estamos creando o escribiendo aplicaciones.
muy parecido a la arquitectura del software. No son necesariamente unas guías generales, pero son técnicas más específicas que se pueden aplicar a ciertos problemas conocidos que pasan si no en todas, en muchas aplicaciones. Esto es algo que ustedes pueden aprender mucho porque hay mucha información sobre esto. También hay muchas opiniones. Es justo que mencione esto. Hay muchos programadores con una opinión muy fuerte sobre los patrones de diseño, sobre cuáles son los mejores, sobre cuáles deben de ser retirados, sobre cuáles no son necesariamente buenos a seguir, etc. Como todas las cosas, no es necesario que se lo sepas todo de principio a fin. La idea aquí es de que entiendas los fundamentos de los patrones de diseño para que así sepas tomar decisiones y hablar de una manera educada sobre estos y aplicarlos cuando sea necesario en tus aplicaciones de software. Consejo número 3. Entender la lógica en las aplicaciones. Desde antes de escribir una línea de código, hay que pensar la lógica, hay que pensar cuál es la meta de lo que estamos tratando de hacer. No de toda la aplicación, para eso tenemos la arquitectura del software, para eso tenemos los patrones de diseño, pero la lógica es más sobre ciertos, ciertas funciones de tu aplicación o ciertos áreas de tu aplicación, áreas en el código fuente en donde tienes que aplicar cierta lógica para que el programa te dé los resultados que tú esperas. No es solamente para obtener resultados que buscas, pero también la lógica de cómo va a reaccionar la aplicación, si hay algún error o si a lo mejor recibe información que no es esperada o no es necesariamente información, digamos, buena. Entonces tienes que saber, tienes que crear y pensar en una lógica que va a ayudar al programa a tomar decisiones. Y eso es lo que es. Ahora, hay muchas herramientas que te pueden ayudar con la lógica que necesitas escribir en tu código. Y para esto son los patrones de diseño, para esto también son los algoritmos y son herramientas que te van a ayudar a tomar las decisiones para que entonces tú le des la oportunidad a tu programa, a tu app, de que tome esas decisiones cuando sea necesario. Y vamos al próximo, al consejo número 4. Más que un consejo es una recomendación sobre cómo adquirir alguno de los conocimientos para los consejos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y esta recomendación es, pues ahora sí que clonar o bajar aplicaciones que existen en lugares como GitHub o GitLab. Estos, como nosotros lo sabemos, son sitios web que funcionan como lugares en donde guardamos el código. Hay muchas aplicaciones con código que está accesible, que está abierto al público, es open source y una de las ventajas de ello es que cualquier persona puede crear una cuenta en estos sitios web como GitHub y bajar aplicaciones en las que tú estés interesado. Yo recomiendo buscar aplicaciones que no son pruebas de algún otro programador, ¿verdad? Pruebas a lo mejor que alguien subió porque estaban enseñándose a cómo hacer a lo mejor React, JS o alguna otra aplicación de JavaScript o algo. Yo les recomiendo buscar por esas aplicaciones que pues ya tienen, digamos, varios colaboradores o a lo mejor un solo colaborador pero que está activa, que tiene una buena arquitectura de software, que tiene buenos comentarios, buenas instrucciones de cómo funciona la aplicación, de cómo se instala y todo ello. Porque estas aplicaciones normalmente siguen los conceptos necesarios para crear una aplicación de manera correcta. Entonces, si tú la bajas a tu computadora, son aplicaciones que son buenísimas para que te des una idea de cómo se pueden aplicar a ciertos diseños, a ciertos patrones, ciertas arquitecturas a una aplicación que es real. Entonces, recuerden,
bajen el código de las aplicaciones en GitLab o de GitHub o de muchos otros lugares en donde hay proyectos que son de open source y que tú puedes accesar sin problema alguno. Y por último, el consejo número 5. Escribe código y crea aplicaciones de prueba en donde tú utilizas o te forzas a utilizar las cosas que estás aprendiendo, las cosas que has aprendido. Y esto se refiere específicamente al consejo 1, entender la arquitectura de software, al consejo número 2, entender los patrones de diseño y para qué son utilizados, al número 3, entender la lógica que una aplicación necesita y cómo implementarla. Y el consejo número 4 te va a ayudar a tener, digamos, una guía con el que tú puedes darte una idea de cómo hacer tu propia aplicación, pero sí es requerido que lo hagas, y muchas veces yo lo recomiendo que no solamente copien y peguen código, pero en un principio cuando menos tómense el tiempo de escribirlo, aunque lo estén viendo de otra pantalla, de otra página, y aunque lo estén copiando literalmente, viéndolo y escribiéndolo, el hecho de que lo escriban ustedes mismos les va a ayudar a crear ese músculo en la mente que les va a dar no solamente el conocimiento, pero les va a dar ese músculo de memoria de cómo de cómo se escribe cierto tipo de código, ¿no? Si están escribiendo una interfaz o si están creando unos métodos o funciones, van a ver que hay mucha repetición, pero es bueno saber cómo se escribe eso sin necesidad de verlo en algún otro lugar o de copiarlo y pegarlo. Una vez que lo aprendan, para ahorrarse tiempo no tiene nada de malo copiar, pegar, o simplemente checar cómo se escribe una función si no lo recuerdan. Totalmente, todos lo hacemos, no importa los años de experiencia que tengas. Pero en un principio cuando estás aprendiendo te recomiendo que lo hagas y trata de forzar tu memoria, trata de aprender cosas, de leer cosas, de ver videos, de escuchar podcasts, de leer artículos sobre esto, sobre cualquier tópico que estés aprendiendo. Ponlo a un lado, aléjate del monitor, de tu Kindle, de tu cuaderno, de tu libro, y en la computadora trata de escribir notas, pero sin ver pues digamos el video o escuchar el podcast o el artículo o el libro en donde aprendiste algo. Trata de escribir notas sobre qué es lo que acabas de ver, sobre qué es lo que acabas de escuchar, lo que acabas de aprender, porque el hecho de hacer eso es una manera muy buena que a mí me ha servido mucho de memorizar las cosas, de guardar esas cosas en esa parte de tu cerebro donde las cosas se guardan de una manera más permanente. Es la realidad de que todas las cosas que vemos, que escuchamos, que adquirimos, toda esa información todos los días, a todas horas, a todos los minutos, es información que se va quedando en nuestro cerebro, pero se va guardando en lugares que son más difíciles de retraer la información cuando la necesitamos. Pero si hacemos el ejercicio de leer, de ver, de escuchar, y después de tomar algún tipo de notas, sin ver la información que acabas de aprender, simplemente de tratar de forzar la memoria de obtener esa información de ahí, de la cabeza, es una manera muy, muy buena de ejercitar tu cerebro para que se enseñe, para que guarde las cosas en esas áreas del cerebro donde es más fácil después obtenerlas cuando las necesitas. Cosas como la lectura es primordial, es esencial, tienen que leer si quieren seguir aprendiendo y ser un buen programador y mantenerse al tanto de los cambios que hay. No tienen que aprender todo, no tienen que aprender todo a fondo, pero sí es bueno estar enterado de los cambios, de las cosas que existen, de las nuevas tecnologías, de los nuevos frameworks, de los nuevos lenguajes. Y como les digo, no es necesario que sepan cómo crear una aplicación con todo lo que existe afuera, pero sí es bueno saber estar conectado, digamos, a este mundo de la programación, ¿no? Y la lectura es mi favorito, pero la lectura es muy buena, pero pueden ver videos como el que están viendo.
En YouTube hay muchísima información para aprender sobre las tecnologías, sobre los métodos, sobre los nuevos diseños que existen en cuanto a la programación se refiere. Y háganlo, síganse manteniendo al tanto, actualicen sus cerebros para que no se les olviden las cosas que van aprendiendo y para que sigan expandiendo ese conocimiento. Y con toda esta información les deseo la mejor de la suerte, échenle ganas si se puede y vamos a ser buenos programadores todos, ¿sale? Hasta luego, bye.